Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de cómo usar una copiadora térmica para hacer un stencil de tatuaje. Estas copiadoras térmicas no son lo mismo que las impresoras sectográficas. Las impresoras sectográficas son impresoras normales que se conectan directo a una computadora, pero que en vez de tener cartuchos con tinta tradicional para impresiones normales, tienen cartuchos llenos de tinta ectográfica, por lo cual cuando el papel sale impreso ya en sí es un stencil que podemos transferir a la piel. En este caso, las copiadoras térmicas trabajan distinto. Por un lado, metemos la hoja con el diseño ya hecho, ya sea que nosotros lo hayamos hecho a mano, que lo hayamos impreso en una computadora o que el cliente lo haya traído. Se mete el diseño por un lado y por el otro lado se mete el papel ectográfico, y de esa manera se transfiere térmicamente el diseño del papel al papel ectográfico. Nosotros ya no tenemos que estar calcando a mano porque la copiadora hace todo ese trabajo. Únicamente tenemos que saber cómo utilizarla. Tenemos que saber bien cómo colocar ambas hojas para que nuestro stencil salga de la mejor manera. Primero que nada, vamos a conocer nuestra copiadora. Vamos a ver que por la parte de atrás tiene la entrada para el cable de energía. Por este lado podemos ver el apagador que nos va a servir para activar o desactivar nuestra copiadora. También podemos ver que tenemos aquí un panel con varios botones. Podemos ver este botón azul que dice copy. Con este botón vamos a iniciar el proceso de copia una vez que ya tengamos encendida la copiadora. Ok, primero encendemos de acá y ya después, cuando hayamos colocado correctamente el papel ectográfico y nuestro diseño, oprimimos este botón para que se inicie el proceso. Este otro botón rojo que tenemos por acá es para detener el proceso. En el caso de que ya no queramos que se lleve a cabo toda la copia porque ya nos arrepentimos y no queremos desperdiciar nuestro papel ectográfico, o por algún error en la posición del papel que haya hecho que se nos atore. Si vemos que se enciende este foquito que dice error, inmediatamente vamos a oprimir el botón stop para detener el proceso y que no se force la copiadora. De este lado vamos a ver que tenemos 4 botones, empezando por el botón que dice mirror. Este botón nos va a hacer el efecto espejo en nuestro diseño. Si nosotros metemos el diseño al derecho, la máquina lo va a imprimir al revés. Para eso es este botón. Entonces, si queremos que el diseño quede tal cual lo hicimos, como es mi caso, yo nunca hago un diseño para tatuarlo invertido, siempre lo tatúo en la piel tal cual se hizo, en la misma posición. Entonces yo no ocupo esta función, yo la desactivo para que así el diseño salga tal cual lo estoy introduciendo. El siguiente botón que vamos a encontrar es el del modo normal, el cual nos va a servir para cambiar un poco la velocidad a la que va a hacer la impresión o la copia, mejor dicho. Si nosotros oprimimos el botón normal, lo va a hacer con una velocidad lenta. Si nosotros lo desactivamos como está ahorita, la impresión va a ser más rápida. Yo prefiero usarlo así, desactivado, porque de esa manera, al ser la impresión más rápida, hay menos riesgo de que nuestro diseño se corra, porque a veces el diseño se expande o se corre porque al tardar más en pasar por dentro de la copiadora tiene más contacto con el calor y eso hace que se expanda y no salga bien. En mi caso así es como me ha funcionado, no tenerlo activado. Después vamos a ver que tenemos un botón que dice Deepness 1 y otro que dice Deepness 2. Esto es muy sencillo. El Deepness 1 nos va a servir para que la intensidad de la transferencia sea la normal, y el Deepness 2 nos va a servir para que nuestro diseño quede más intenso. Para eso nos va a servir el Deepness 2, para que el diseño quede mucho más marcado, mucho más definido. A veces eso puede ser útil, pero a veces puede ser contraproducente, porque de igual manera se puede correr el diseño si es que no es necesario usarlo. Entonces nosotros vamos a hacer las pruebas de qué manera podemos trabajar mejor dependiendo el diseño que estemos utilizando, porque si nosotros metemos un diseño que no necesite tanta intensidad y ocupamos puede que se nos corra, que se nos barra, que se nos embarre nuestro diseño en el papel ectográfico. Por eso vamos a hacer pruebas, vamos a conocer nuestra copiadora y de esa manera vamos a ver cómo trabajar mejor con ella. Una vez que ya conocemos las especificaciones de nuestra copiadora, vamos a ver sus partes. Aquí tiene estas 2 pestañas, las cuales vamos a tomar y vamos a levantarla. Vamos a ver que aquí tiene un rodillo. Este rodillo es el que nos va a ayudar para que salga nuestro papel ectográfico
ectográfico, mismo que vamos a meter por esta ranura. El papel ectográfico se mete por acá, lo sacamos, lo alineamos aquí y cerramos nuestra tapa. Después vamos a tomar la hoja con nuestro diseño y la vamos a meter por aquí, por esta otra ranura. Una vez que ya estén colocadas ambas hojas en la posición correcta, podemos iniciar con la copia. Vamos a hacer la prueba una vez que ya sabemos todo esto. Por aquí ya tengo mi papel ectográfico. Todos los papeles ectográficos tienen dos lados, un blanco y un lado amarillo. La manera correcta de colocarlo en nuestra copiadora es así, con el lado blanco hacia arriba y el lado amarillo hacia abajo. Vamos a ver que todos los papeles ectográficos traen la hoja amarilla, la hoja ectográfica y traen una hoja intermedia. Muchos tatuadores dicen que esta hoja no sirve, que esta hoja no se debe de ocupar para el diseño. En mi caso yo la he ocupado y sirve perfectamente, yo nunca se la quito. Entonces vamos a meterla y una vez que ya lo hayamos metido, vamos a levantar la tapa. Vamos a acomodarlo, tenemos que ver que quede bien alineado para que no nos vaya a causar un error en la función. Cuando ya lo tengamos alineado, vamos a cerrar la tapa. Una vez que ya tenemos nuestro papel ectográfico alineado, acomodado en la posición correcta y listo para trabajar, vamos a meter el diseño que vamos a copiar en esta ranura. Por acá tengo este diseño que imprimí en una hoja reciclada para no desperdiciar papel. Este es el diseño que yo quiero transferir al papel stencil para yo poderlo transferir directamente a la piel sin ningún problema. La manera correcta de meter el diseño en la copiadora es tal cual lo tengo. Lo vamos a meter de frente con el papel ectográfico para que se encuentre, pero no en la misma ranura, sino en la ranura que está por acá. Lo vamos a meter y vemos que la copiadora hace un sonido en el cual nos indica que ya lo tiene sostenido. Lo único que tenemos que hacer ya en este caso es comenzar con la impresión. Vamos viendo cómo avanza. Así como va saliendo el papel del diseño por este lado, también va saliendo el papel ectográfico por acá atrás, el cual ya va a venir con el diseño impreso, lo cual vamos a ver ahorita. Lo vamos a sostener para que no se nos vaya a caer ahorita que lo suelte la copiadora, y una vez que termina, quitamos la otra hoja, volteamos nuestro papel ectográfico, lo abrimos y podemos ver que el diseño ya quedó transferido por medio de calor. Por eso es que estas son copiadoras térmicas, no impresoras ectográficas. Estas trabajan con calor, empleando el papel ectográfico y el diseño para hacer una copia. Por eso yo les comentaba que esta hoja nunca se la quito al papel ectográfico, yo la aprovecho. Ya después de que utilicé esa hoja, la puedo sacar y puedo trabajar con la hoja principal que viene como cubierta del mismo papel. Entonces ya podemos tomar nuestra hoja, la que trae el diseño, sacarla y transferirla al cliente en la parte donde lo vayamos a tatuar. Ya únicamente colocamos el gel transfer y ponemos el diseño encima para que se transfiera y poder comenzar a tatuar. Como ven, este tipo de impresoras térmicas facilitan la vida. No digo que sea malo el seguir haciendo los esténciles a mano, eso es muy bueno y da mucha práctica, pero hay veces que cuando tenemos una carga de trabajo muy fuerte ya no tenemos tiempo para estarlos haciendo a mano. Entonces, si nos apoyamos de una copiadora térmica, podemos hacer los esténciles en menos de un minuto. Espero que este video les haya sido útil y haya aclarado sus dudas en cuanto a las diferencias que hay entre una copiadora térmica y una impresora ectográfica, así como para saber cómo usarla de la manera correcta. Gracias y hasta la próxima.